Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Mientras ellos se iban, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Él es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Les aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Domingo tercero de Adviento, ciclo A. Juan el Bautista es una figura clave en los Evangelios. Es el último de los profetas, es el que presentó y bautizó al Salvador y preparó a algunos de los que después serían apóstoles de Cristo. Juan el Bautista lleva adelante una vida de ascesis, es decir, de mortificación, de espiritualidad muy rigurosa, que será coronada por el martirio. Fue tan grande su influencia en la época que muchos llegaron a creer y afirmar que el Mesías era Juan el Bautista y no Jesús. Por el hecho de haber sido primo de Jesús, su profeta, precursor, el que lo presentó, lo bautizó y le preparó a los primeros discípulos, ¿las cosas fueron más fáciles para Juan el Bautista? ¿Su fe no tuvo ningún obstáculo? El Evangelio de hoy nos muestra cómo el mismísimo Juan el Bautista, el más grande nacido de mujer, lo afirmó nada menos que Jesucristo en persona, también tuvo que, como nosotros, interrogar a Jesús, escucharlo y dejarse instruir por él. Desde la cárcel, nos dice el Evangelio, Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. No lo hace por curiosidad, como son tantas veces nuestras preguntas religiosas, sino porque Juan está perplejo por las noticias que tiene de Jesús. Más claramente, Jesús no se comporta como Juan esperaba y anunciaba. Juan ha anunciado un tipo de Mesías, justiciero, vengativo, castigador de los pecados, un mesianismo en el cual la misericordia queda un poquito como en penumbras. Y se encuentra con alguien distinto, un Jesús que no condena a nadie, que come con los peores pecadores, que cura a muchos enfermos que religiosamente eran considerados impuros y por ende no se los podía ni tocar, cura al sirviente de un pagano y alaba su buena disposición para creer, llama a un cobrador de impuestos, que era un excomulgado abominable de aquel tiempo, como apóstol, se junta con los religiosamente marginados por sus malos comportamientos y sus pecados, suscitando el escándalo de todos los piadosos. Aquí exactamente está la raíz del conflicto interior de Juan. No critica a Jesús, ni deja de creer en él, y humildemente manda a preguntarle desde la cárcel, a donde estaba por anunciar la verdad sobre el Mesías y de la cual no saldrá con la cabeza sobre los hombros. Él, que era maestro de muchos, no se avergonzó de que sus discípulos vieran que él también debía ser instruido. ¿Eres tú o debemos esperar a otro? Y el Señor da una respuesta que refleja su sabiduría divina. No responde con un sí o con un no, sino que pide que le digan a Juan lo que ellos ven y oyen. Y Juan, que conocía bien las profecías mesiánicas, sacaría de allí sus consecuencias. Y Jesús menciona explícitamente qué es lo que los discípulos de Juan ven y oyen decir. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos oyen, los muertos resucitan. Son milagros que el Señor está realizando y que aparecen anunciados por el profeta Isaías, como los milagros que realizaría el Mesías en el tiempo de la salvación. Concretamente es la primera lectura que leemos en la misa de hoy. Por lo tanto, con esta respuesta, Jesús está diciendo a Juan el Bautista
que en el Antiguo Testamento, además de los textos que hablan de una visita de Dios para juzgar a los hombres y dar a cada uno su merecido en un día grande y terrible, están también los anuncios de un tiempo de salvación, en que Dios en persona vendría para curar las heridas del corazón de cada hombre y recoger cariñosamente a los hombres extraviados y necesitados de perdón. Y como una discreta advertencia, la respuesta de Jesús termina con una bienaventuranza: dichosos los que no se escandalicen de mí. Ante el proceder de Jesús es fácil escandalizarse. Siendo que todos somos pecadores, curiosamente nos molesta que nuestro Salvador sea amigo de los pecadores. Nos molesta, nos sorprende y nos escandaliza, porque no comprendemos la infinita misericordia de Dios. Cuando leemos y meditamos la parábola del Padre Misericordioso, mal llamada la del Hijo Pródigo, solemos hacer coro con el hermano mayor, y el perdón y la misericordia de Dios nos parecen blandura, flojera y falta de carácter, cuando no directamente una injusticia. Muchas veces pedimos a Dios una justicia distinta, entre comillas, una justicia implacable, que corte cabezas, una justicia con pena de muerte, sin perdones ni arrepentimientos. Queremos ver sangre más que ver misericordia. Estamos tan hartos de la injusticia y la inseguridad que demasiado fácilmente nos inclinamos por la pendiente de que los maten, que pongan la pena de muerte. Cuando matan a un criminal y dan la noticia por la televisión, se está volviendo casi natural que nos aflore como pensamiento. Quizás no lo decimos, pero lo pensamos, uno menos. Nuestro mundo se ha vuelto tan violento que cada vez que hay un hecho de sangre, las víctimas mueren y los que quedamos vivos nos vamos insensiblemente deshumanizando. Estamos haciendo una regresión hacia el ojo por ojo, diente por diente, y no nos damos cuenta que cuanto más a rajatablas lo apliquemos, más pronto el mundo se quedará ciego. Con este clima como trasfondo, muchas veces también nosotros olvidamos que este es el tiempo de la misericordia, del perdón y de la conversión, que lo que salvará al mundo, nosotros incluidos, no es la justicia sino la misericordia, y por eso también nosotros corremos el riesgo de escandalizarnos frente al obrar de Dios. Como sacerdote uno escucha muy a menudo cuestionamientos muy amargos a los modos de proceder de Dios. También a nosotros hoy Jesús nos dice: dichoso el que no se escandaliza de mí, porque esto es una señal de gran fe. Es más, en nuestro tiempo hay personas que se declaran ateas, yo los definiría así, por amor a Dios, porque para ellos reconocer que Dios existe y que existe al mismo tiempo tanta injusticia y tanta maldad en el mundo sería tener que reconocer que Dios es muy blando, que Dios es muy flojo, que Dios está haciendo una pésima figura, un pésimo papel. Es mejor negarlo que afirmar que Dios existe y permite todo esto. A veces no cuestionamos directamente a Dios en su obrar, pero descargamos nuestras quejas contra la Iglesia. Por eso nos gustaría ver que la Iglesia condene y excomulgue de su seno a los pecadores, a los tibios, a los cristianos de doble vida, a los fieles que son un antitestimonio, a los sacerdotes indignos, a los subversivos, a los represores, a los gobernantes, a los políticos, a quienes nunca se comprometen ni se juegan por la fe, sino que más bien pretenden aprovecharse de ella. Y la verdad es que esto solo se hace en casos verdaderamente extremos. El Señor no expulsó a Judas, sabiendo muy bien, ya de movida, de entrada, quién era él. La misión de la Iglesia es continuar las obras de Jesús, no adelantar el juicio final, sino buscar a los ciegos, los que no ven la verdad, a los paralíticos, que andan lejos del camino del bien, a los sordos, al llamado de Dios, a los leprosos, de libertinaje y desenfreno mundano, a los muertos, porque están lejos de Dios, y devolverles la vida y la salud. Es decir, como Cristo, hacerse todo para todos, para ganar al mayor número posible. Las obras de la Iglesia escandalizan a algunos, igual que Jesús les pareció a algunos un glotón, un borracho, un amigo de cobradores de impuestos y pecadores. También la Iglesia es criticada, se mete en política, en los sindicatos, en la educación, entra en componendas con los poderes, es burocrática y autoritaria, para no hablar de los curas que han aparecido en los diarios últimamente, no precisamente con fama de mártires y de santos. Solo los que tienen fe son capaces de descubrir en Jesús y en la Iglesia, que se ocupa de los hombres y sus miserias, los rasgos del buen pastor anunciado por los profetas, que busca la oveja perdida y la abraza cariñosamente, que hace fiesta por el hijo pródigo y pecador que vuelve arrepentido. Así,
La pregunta de Juan el Bautista nos sirve mucho también a nosotros para descubrir con claridad el camino de Jesús, que es el que nosotros debemos transitar hoy. La Iglesia es pueblo de reyes, sacerdotes y profetas, para anunciar con nuestra vida la verdad de Dios, del hombre y del mundo. Con María, como María, y con ella vivamos el desafío del Adviento. Amén.